Hola, ¿qué tal, mis estimados estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos de la literatura? Nos volvemos a encontrar en un nuevo video y en esta oportunidad para introducirnos en un tema que tiene que ver con los cuentos en la literatura. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no todos los cuentos son iguales. Vamos a comenzar aclarando entonces que muchos cuentos fueron creados en tiempos remotos y se han ido transmitiendo oralmente. Esas narraciones, al igual que las leyendas que trataban sobre el origen de algún elemento de la naturaleza y los mitos que tratan sobre las hazañas de dioses y héroes, pertenecen a la tradición cultural de los pueblos. Y por eso este video se titula Los cuentos tradicionales y comenzamos. Como se dijo en la introducción, en este video vamos a tratar de conocer un poco más acerca de los cuentos tradicionales. Y en principio vamos a decir que son los que pertenecen a la tradición cultural de un pueblo. Pero debemos hacer una aclaración. Aunque un relato haya tenido originalmente un autor, una vez que el pueblo lo adopta como propio, pasa a ser colectivo, es decir, de toda la comunidad, y forma parte de la tradición de un pueblo. Esto quiere decir que si bien hay cuentos que tienen autores, como los hermanos Grimm y la mayoría de sus cuentos, con el tiempo pasa a ser adoptado por el pueblo o por una comunidad y eso lo transforma en tradicionales. Lo que sí no hay que confundirlos con las leyendas, que son otro tipo de relatos que no tienen autores y que muchas veces tiene que ver con las explicaciones que se trataban de dar en época donde la ciencia no tenía la fuerza que tenía hoy y había cosas que no se entendían y se explicaban a través de las leyendas, relatos que iban de lo oral, de generación en generación, y que con el tiempo se van adoptando o adaptando a las nuevas generaciones. Ahora bien, yendo a los cuentos tradicionales propiamente dichos, vamos a comenzar hablando de los personajes que protagonizan los cuentos tradicionales, que suelen ser bastante esquemáticos y con frecuencia representan algún valor, es decir, una virtud como la bondad, algún vicio, un defecto como la violencia y alguna actitud como por ejemplo la astucia, la valentía. Por ese motivo se los describe de una manera breve, directa y sencilla. Incluso a veces se omite su nombre o cualquier otro rasgo que los individualice y solo se identifican por su condición, por ejemplo, pobre, rico, el cargo que ocupan, de que trabaja, el oficio que desempeñan o sus cualidades. Pasamos ahora a los conflictos. Como vemos en el cuadro hablamos de clases de conflictos porque se presentan varios, generalmente en los cuentos tradicionales. Entonces, en este tipo de cuentos se producen por lo general de tres maneras los conflictos. Están los externos, donde aparecen personajes versus personajes, es decir, que desean lo mismo para sí o quieren cosas opuestas y eso los lleva a un enfrentamiento. Que quede claro, personaje versus personaje, dos personas, casi redundante lo que estoy diciendo, que desean lo mismo para sí, que puede ser por ejemplo el amor de una mujer, los dos quieren la misma persona y eso los lleva a enfrentarse, o algo completamente opuesto como la libertad de su pueblo frente a la tiranía, alguien que desea que su pueblo sea libre y otro que desea ser un tirano, entonces eso también lo lleva a enfrentarse. También se puede dar entre un personaje y su situación, por ejemplo, la pobreza, un personaje que trata de salir de su situación de pobre y debe enfrentarse a esa situación para resolverla. Por otro lado tenemos los conflictos internos y esto tiene que ver sobre todo con lo que sucede en la cabeza de un personaje que desea algo pero no puede obtenerlo porque no debe hacerlo. Y esto se lo identifica como querer y deber. Por ejemplo, quiero estar con la chica de mi mejor amigo, quiero que sea mi mujer, pero no debo hacerlo porque sería traicionar a mi amigo. Conflictos internos, conflictos que se dan en la cabeza. Pasamos en la siguiente diapositiva a ver de qué se tratan los cuentos tradicionales en cuanto a sus tipos. Tenemos el título entonces, o subtítulo, tipos de cuentos tradicionales, y vamos a comenzar a decir que a pesar de su enorme variedad se pueden destacar dos tipos de cuentos tradicionales.
Los cuentos tradicionales maravillosos son los que presentan hechos fantásticos en los que con frecuencia interviene la magia o alguna fuerza sobrenatural. Entre sus personajes hay brujas, hadas, princesas encantadas y generalmente su finalidad es entretener al lector. Por ejemplo, había una vez un rey y una reina que estaban muy afligidos porque no tenían hijos. Al fin, sin embargo, la reina quedó encinta y dio a luz una hermosa niña. Cuando nació, los reyes eligieron como madrinas de la princesita a todas las hadas de la región. Y si siguen con la historia se dan cuenta que estamos hablando de la Bella Durmiente, que una madrina no es invitada y se enoja y bueno, aparece la famosa malicia. Vamos a los otros tipos de cuentos que son los realistas. Narran hechos y anécdotas de la vida cotidiana protagonizados por personajes extraídos de la realidad. Su finalidad es entretener al lector, aunque también a veces dejar una enseñanza. Por ejemplo, había una vez una mujer que un día fue al mercado con una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar qué vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas. Y así fue comprando y vendiendo, siempre con ganancias. Y pensando en esto, tropezó. La olla cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Ahora, y siempre siguiendo con los cuentos tradicionales, vamos a hablar de las acciones que comúnmente se suelen llamar los núcleos narrativos. Habitualmente, los cuentos tradicionales suelen presentar los hechos de una manera lineal, siguiendo un orden cronológico. Lo que vamos a hacer aquí es ver esa estructura narrativa básica en la que se presenta precisamente ese orden cronológico, esos hechos presentados de manera lineal. En principio vamos a comenzar con lo que se conoce como marco narrativo, que es el marco de la historia donde se presentan los personajes, el lugar, las características de lo que nos podemos llegar a encontrar. A partir de ahí va a aparecer el acontecimiento inicial, que narra el primer problema o conflicto que se presenta. La historia va progresando con diferentes acciones que suceden hasta el final del cuento. Esas acciones son las principales o núcleos narrativos y se presentan hasta el final del cuento en la situación final donde se resuelven esos conflictos para bien o para mal. Aclaramos entonces y repetimos que cada una de las acciones principales de una historia, es decir, aquellas que no podemos suprimir sin perder el sentido, es un núcleo narrativo, cada una de las acciones. Y agregamos, los núcleos narrativos mantienen entre sí una relación temporal, ya que uno sucede después de otro, y causal, lo que ocurrió primero es la causa de lo que sucede después. Y eso es lo que redondea una estructura lineal. Primero sucede una cosa que lleva a la otra y la causa de lo que sucede al final es algo que lo ocasionó un hecho del principio. Bien, estimados, ahora ya saben que no todos los cuentos son iguales. Supuestamente, creo yo que ya lo sabían, pero hemos agregado unas características para que se entienda mejor, que hay un tipo de cuentos que son los tradicionales, aquellos que en algún momento, y vaya a saber por qué, quizás por su simpatía con el público, fueron tomados por las culturas de cada pueblo, de cada región y adaptados a su idiosincrasia. Son cuentos como Hansel y Gretel y Caperucita Roja, que hoy pareciera que pertenece a todo el mundo, y es así porque son cuentos tradicionales, aunque sus autores hayan sido los hermanos Grimm. Claro es que estos cuentos tienen que ver con que fueron escritos hace mucho tiempo. No son los de ahora, donde los autores, valga la redundancia, tienen derecho de autor, cobran regalías, etc. Si surgen dudas sobre este tema o quieren opinar o agregar algún comentario más, recuerden que están abajo los comentarios, cliquen allí la pregunta o la opinión y será respondida a la brevedad. Si necesitan más información sobre literatura y sobre todo lo que tiene que ver con los cuentos, van a la pestaña que está aquí arriba, cliquen allí y automáticamente tendrán todo lo que tiene que ver con este tema. Si además quieren estar al día con todos los videos que se van bajando automáticamente, van abajo, botón rojo, suscríbete, aprietan allí la campanita y automáticamente serán notificados. Por lo pronto, nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.